Amigos, buenos días. Este es el viernes 10º del tiempo ordinario y celebramos la solemnidad del corazón de Jesús. La solemnidad o la fiesta del amor de Dios, porque es el corazón de Cristo. Hoy tenemos como primera lectura al profeta Oseas, capítulo 11, versos 1, luego versos 3 al 4 del mismo capítulo y del mismo capítulo los versos 8 al 9. A ver, el curso del pensamiento de esta lectura es el amor de Dios. El amor paterno de Yahvé y la ingrata respuesta de Israel. Dios ama al pueblo, Dios orienta al pueblo, le envía profetas, le envía mensajeros, le habla, pero en algún momento el pueblo le da la espalda. Dios sigue insistiendo, el pueblo se convierte, pero luego le vuelve a dar la espalda. Entonces, repito, el amor paterno de Yahvé y la ingrata respuesta de Israel. El pueblo es castigado, como pasa muchas veces en la historia de la salvación, sobre todo del Antiguo Testamento. Y esto pone en movimiento, sin embargo, el amor de Dios, con vistas a la redención de Israel. Y Dios no soporta, es un antropomorfismo, que su pueblo sufra a causa de el merecido castigo. Las reflexiones de Yahvé sobre la irresponsabilidad de Israel ceden al paso a una apasionada proclamación de su amor hacia el pueblo. Dios ama al pueblo y lo dice a través de Oseas y lo dice a través de sus profetas. El amor misericordioso es el que domina en toda la historia de este libro de Oseas. Pero es que siempre la misericordia de Dios es la que domina toda la historia de la salvación. Siempre es así. Se habla de Yahvé como educador amoroso de su pueblo. Y hay una imagen muy bonita en este libro cuando dice que Dios trata al pueblo como cuando se agarra un niño, se levanta y se le coloca su rostro en la mejilla de uno. ¿Qué momento más tierno cuando agarramos un niño, un bebé, lo cargamos y lo colocamos acá, al lado de nuestra mejilla? Así está hablando Dios de su pueblo. Así está hablando Él de nosotros. Distinto esto del amor humano, puesto que el amor divino carece de egoísmo, que hace al primero tan mutable y destructor. Pero así no es el amor de Dios. Es eternamente misericordioso, contrapuesto contra nuestro egoísmo, contrapuesto contra nuestra infidelidad. Amén. Amigos míos, y la segunda lectura de hoy es de la carta a los Efesios, de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versos del 8 al 12 y luego versos del 14 al 19 del mismo capítulo 3. Pablo habla de sí como el más insignificante de los santos. Pablo señala su propia vocación, es el apóstol de los gentiles, como un ejemplo de la gracia y el favor de Dios. Es gracia y favor de Dios la vocación, pura gracia de Dios, pura misericordia de Dios. Nada había hecho él para merecerla. Por el contrario, persiguió a la iglesia. Y aquel que perseguía a la iglesia, Dios lo llamó a ser un apóstol muy importante. Pura gracia de Dios. Literalmente, Cristo tuvo que capturar a San Pablo. No era que él estaba buscando a Cristo. Cristo
lo capturó. Por eso él dice, el más insignificante de todos soy yo. La postura normal para orar era de pie, arrodillarse, con palabras que utiliza en esta carta, en esta lectura Pablo. Entonces sería más solemne e intensa. Algo muy importante, queridos amigos. Nuestra afiliación con Dios es el fin y la cumbre a que se orientan todas las relaciones humanas. Y cuando decimos nuestra afiliación con Dios, nos estamos, por supuesto, refiriendo al amor paternal de Yahvé, al amor paternal de Dios. Entonces, si decimos que esto es el fin y la cumbre a que se orientan todas las relaciones humanas, pensemos, tú estás casado, mi esposa es hija de Dios. Es como si fuera suegro de Dios. Entonces, mosca, ¿cómo tratas a tu esposa? Mosca, porque ella es hija de Dios. Y lo mismo podría decir la esposa, hey, tu esposo es hijo de Dios. Fíjate muy bien cómo lo amas. Tus hijos, recuerda que están siendo administrados por ti, pero son hijos de Dios. Fíjate bien cómo tratas y educas y te esfuerzas por los hijos de Dios. Las personas que están hablando mal de ti son hijas de Dios. Cuidado con vengarte de ellas. Cuidado con el ojo por ojo y diente por diente, porque son hijas de Dios. Mucho cuidado con eso. Tus hermanos, tus amigos. Repito, nuestra afiliación con Dios es el fin y la cumbre al que se orientan todas las relaciones humanas. Para Pablo, un conocimiento experimental del amor de Dios, manifestado en la persona de Cristo, supera infinitamente todo conocimiento humano. No hay nada por encima de este conocimiento. Ningún tipo de conocimiento humano, científico, no hay nada por encima del conocimiento experimental del amor de Dios en Cristo Jesús. Ojalá que tú y yo tengamos esa experiencia, ese conocimiento experimental. Ojalá que lo vivamos y lo manifestemos a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Amigos, y el Evangelio de esta solemnidad del corazón de Jesús es el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 31 al 37. La escena es que Jesús está muerto, hay que retirar los cadáveres, hay que verificar que están muertos. La norma de Deuteronomio 21, 22 y siguientes prohibía que el cuerpo de un criminal ejecutado y expuesto a la pública vergüenza quedara así después de la puesta del sol. Ya había que quitar. Los cuerpos debían ser retirados y sepultados antes de comenzar el sábado, cuando ya esta tarea no se podía realizar, porque entonces no se podía hacer nada el sábado, recuerden. La costumbre romana, sin embargo, era dejar expuestos los cuerpos de los criminales de manera indefinida hasta que sobreviniera la muerte de este criminal. E indudablemente nos damos cuenta que Pilato accede más bien a la costumbre judía y no a la romana. Se quebraban las piernas con un mazo. Esto es brutal. Pero al mismo tiempo algunos lo ven como compasivo, porque así se acababa con la vida, la tortura a la que estaban siendo sometidos los que habían sido crucificados. Como Jesús había muerto, ya entonces no podían quebrarle las piernas, pero de alguna manera tenían que comprobar que
era la respuesta que tenían que dar a Pilato de que él estaba muerto. Entonces por eso lo siguiente era atravesarle el costado con la lanza. Muy bien, el Evangelio de Juan dice que empieza a brotar del costado de Cristo sangre y agua. Esto puede tener una explicación médica, científica, pero en Juan, que es un teólogo, es un signo, es una enseñanza, más allá de lo que pueda decir la ciencia. La teología quiere ver, o el autor quiere ver aquí un signo. Todos decimos que, y es lo que se proclama, que la iglesia nace en Pentecostés. Sin embargo, hay que decir que algunos que otro teólogo piensa que más bien del costado abierto de Cristo, allí, cuando empieza a salir el signo de la salvación y la vida, como es el agua y la sangre, cuando empiezan a salir los sacramentos, porque allí está representada la obra de redención de Cristo. Entonces allí nace la iglesia, allí nacen los sacramentos, empieza la obra vivificadora de la iglesia, del corazón de Cristo. Nace nuestra salvación. Del corazón de Cristo viene el perdón, la salvación. Del corazón de Cristo viene la misericordia y la compasión de Dios. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.